el archivo. Perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a empezar entonces con el contenido de la clase. Como les estaba diciendo, vamos a hacer como un paneo general al principio. Vamos a hablar de lo que es la técnica en sí, un poquito, y después también lo que vamos a ver es los equipamientos, la sala de resonancia, de qué se trata todo esto, ¿cierto? Así que bueno, les muestro aquí primero esta parte, clase número uno. A ver, voy a ver de dónde son, a ver. Vanessa, Rosalina, muy bien. Ahí, Chascomús, Lanús, San Juan, perfecto. Muchas gracias ahí por escribirme, perfecto. También tienen que, cualquier cosa que necesiten, hay dos canales de comunicación. Uno van a tener por la parte del campus y el otro también lo tienen ahí, sin mi mail personal. Así que cualquier cosita me escriben por uno o por el otro de cualquier medio, no importa. A ver qué más. Acá. Lupe Aguilar, General Belgrano, mirá vos. Bien. Bueno, a ver, vamos entonces, esto lo voy a poner un poquito más grande. Ahí. Listo, vamos a llevarlo ahí arriba. Perfecto. Entonces, vamos con la parte primera que podemos decir en cuanto a resonancia, como una introducción. O sea, como que eh, podemos ver que la resonancia ya sabemos más o menos cómo es el equipo, es ese equipo grande, ¿no es cierto?, que hace ruido y demás, que tiene también sus cuestiones ahí en cuanto a lo que es los pacientes, ¿no es cierto? No cualquier paciente se puede hacer una resonancia. Entonces también hay una cuestión de lo que es el manejo del paciente, tratar de la empatía para manejarlo, que se mueva, digamos, ciertamente cómodo, que esté bien explorado. Por lo general, los pacientes que vienen a resonancia magnética son pacientes que ya vienen con su diagnóstico. Muy difícil que se sucedan hallazgos, o sea, pasan, ¿cierto? Pasan en resonancia ni hablar, pero la mayoría ya va a venir, sabe lo que tiene, sabe a qué es lo que viene, entonces ahí es diferente por ahí que estar trabajando en rayos o hacer alguna otra técnica donde ya hay que buscar el paciente qué es lo que hay, a partir de ahí se busca, se le encuentra algo y se lo deriva a la técnica. La resonancia magnética es una técnica, como decir, de alta complejidad para ponerle nombre y apellido a lo que se está mirando, o bueno, querer ahondar aún más en lo que le está pasando a ese paciente. Así que lo primero que podemos decir es que cuando leemos esta parte que dice, la técnica de resonancia magnética se entiende como una serie de técnicas orientadas a la estimulación de los momentos magnéticos de los núcleos atómicos. Cuando hablamos de momentos magnéticos, hablamos de que los átomos, además de que, bueno, forman esas de estructuras y demás, giran sobre su eje. Y al girar sobre su eje también tienen una disposición en el espacio, aleatoria, no importa. ¿Hacia dónde apunta ese eje de rotación? A eso se lo denomina momento magnético. ¿Mm? Ya sean gases o líquidos, nos dice acá. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, la técnica en sí, va a lo que es una emisión de energía, una recepción de esa emisión de energía y después una devolución al medio. Y la idea es captar esa señal que nos devuelven los núcleos que están bajo la influencia de ese campo magnético y poder después ubicarlos, procesarlos y ponerles un punto. Si hay señal, obviamente vamos a tener una hiperintensidad de señal y si no hay señal, vamos a tener una hipointensidad de señal. Eso respecta a lo que son los núcleos de hidrógeno. Con resonancia magnética siempre se va a, vamos a decir, a estimular los núcleos de hidrógeno. Pero también para que tengan en cuenta, no necesariamente son los hidrógenos capaces de absorber energía y liberarla al medio. Por ejemplo, podría también haber resonancia magnética de núcleos de fósforo, por ejemplo. Mientras tengan lo que se llama un electrón desapareado en sus orbitales, que le confiere a ese átomo una particularidad, vamos a decir, vamos a decirle como un pequeño imán, vamos a entender que si hay un solo eh, electrón, es una carga negativa que está girando, y eso produce un campo magnético, genera, mejor dicho, un campo magnético. Entonces, al tener uno desapareado, podemos entender que ese átomo tiene, ¿no? o se comporta, mejor dicho, como si fuese un imán. O sea, responde con una misma característica. ¿Por qué? Porque ese electrón, al girar, se mueve, genera un campo magnético y tiene esa facilidad que si lo introducimos dentro de un campo magnético mucho más grande, este lo siente, ¿sí? Y se alinea con ese campo magnético
externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué es ese momento magnético? Lo que haría es, si está dispuesto en una aleatoria, en un orden aleatorio, todos van a ser así, tac, van a sentir ese campo magnético externo y se van a alinear todos siguiendo ese campo. Y de ahí viene lo que decíamos en cuanto a la técnica orientada a la estimulación de los momentos magnéticos. Acá esto es lo que les venía diciendo, ¿cierto? De lo que se absorben energía en el rango de las radiofrecuencias, es energía electromagnética de baja energía. En ese rango se encuentran de lo que es la radiofrecuencia, obviamente que no es radiación ionizante, pero también tiene sus bemoles, ¿no es cierto? En el sentido de que no nos podemos abusar de toda esta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque justamente es energía, estamos tratando de enviar una emisión de energía a ese paciente, entonces puede pasarle cosas. Entonces, esas cosas que les puede pasar va por medio de lo que es bioseguridad, vamos a entender también lo que son los comportamientos de lo que es la electricidad en sí, vamos a ir tocando temas e ir avanzando y al mismo tiempo también vamos a ahondar sobre los temas nuevamente. Así que si algunas cositas quedan pendientes, no se preocupen porque vamos a seguir, digamos, profundizando en lo que vamos a ver hoy. Un poquito de historia, como Paul menciona, cuando en el 38, fíjense ya cómo pasa el tiempo, ¿no es cierto? En el 38, cuando un físico, este Rabi, describe ese fenómeno, dice, acá puede pasar algo con los núcleos de hidrógeno, por ejemplo. Yo sé por mediciones, por investigaciones, que estos son capaces de absorber energía y liberarla al medio. Pero bueno, todavía no había suficiente tecnología como para poder probarlo eso, o demostrarlo, mejor dicho, experimentalmente hasta que llegaron acá, hasta que llegaron estos dos señores. Admitimos aquí. Eh, lo que es el Bloch y Parcel, ¿sí? Que estos realmente ya iniciaron lo que era esto, ¿no es cierto? De lo que es la emisión de energía, la captación de esa energía y la devolución hacia el medio. Después, los años bueno, fueron pasando, la técnica ya se describió y demás, y todo lo que son los avances y demás cosas, empezaron a darse cuenta también que, por ejemplo, el doctor Damadian encontró de que los tejidos sanos y enfermos emiten diferentes señales. Entonces, de alguna forma, se podía usar eso para poder identificar qué es lo que le está pasando a las personas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo al Atterbury, que tiene mucho que ver con lo que es tomografía, ¿no es cierto? Con todo lo que son esos procesos de reconstrucción de imágenes y demás, lo que van haciendo es justamente purificando la técnica. Y bueno, pues llega Madfield, ¿no es cierto? Que fue el que lo mejora y hace que los gradientes magnéticos disminuyan los tiempos de adquisición de imágenes. Cuando hablamos de gradiente, la palabrita gradiente, vamos a usarla mucho aquí en resonancia, esa palabrita gradiente nos está diciendo de que donde hay vamos a decir, una fuerza que va en una dirección, un gradiente de campo, podemos decirle, es una variación en un espacio de esa fuerza. Eso sería un gradiente de campo, una variación de lo que es la potencia de la fuerza en una dirección. ¿Qué pasa? Lo que es el electromagnetismo en sí mismo es una magnitud vectorial y siguen también direcciones. Esa dirección que sigue va muy, digamos, lo que son los circuitos eléctricos. Cuando teníamos energía que pasa sobre un conductor en una determinada dirección, genera un campo magnético en esa dirección. Si pasa en la otra, va a generar un campo magnético en otra dirección. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, una variación de campos magnéticos, ahí estaríamos generando un gradiente. A eso se refiere la palabra gradiente y vamos a usarla muchísimo en resonancia. Así que bueno, pasamos por acá. A mí me habían dicho también de dónde, pero no tengo un mensajito, disculpen, porque estoy viendo acá de San Justo también me dice, buenas tardes, Mariela. Bueno, entonces, como un cuadrito así, como vamos a decirlo así, rápido, vamos a decir, de los núcleos de hidrógeno, vamos a tener un campo magnético, ¿no? Y al mismo tiempo también la emisión de radiofrecuencia. Después, los hidrógenos lo que van a hacer es absorber esa energía, liberarla, en lo que se llama lo que es la relajación, para obtener justamente lo que es una señal de resonancia. Esa señal se puede convertir en imágenes, que es IRM, o lo que podemos hacer es un análisis del espectro de esa señal, que es ERM.
El espectro, lo único que veríamos serían picos de señal, picos de puntos en donde cada uno de los metabolitos, o vamos a decirle moléculas que están presentes, generan un pico de señal. ¿Por qué? Porque entran en resonancia, devuelven la señal al medio y después, una vez que se relajan, ya no tiene la señal. Entonces sigue pasando el tiempo, vamos a decirle milisegundos, en los cuales estas moléculas resuenan, liberan la energía, se las puede, digamos, identificar, y a medida que va pasando pierden energía, las otras lo mismo y demás. Entonces se obtienen unas líneas de puntos en las cuales no sería una imagen. En cambio, en resonancia, ya con la imagen puesta, lo que estaríamos haciendo es convertir todas esas señales en puntos de hiperintensidad o, bueno, disminución de la señal. No importa, ya vamos a ir ahí a lo que es la imagen. Espectro, vamos a verlo también, pero ya cuando pase un poco el curso, ahí recién vamos a encontrar con espectro. Eh, a ver, vamos a decir la gran ventaja en resonancia magnética, que es lo mejor que tiene la resonancia magnética, obviamente, que es ese poder de caracterización tisular, como ven acá. La caracterización tisular hace de que la resonancia magnética tenga sensibilidad. Ya decíamos que Graham se dio cuenta de que los tejidos tienen diferentes señales, sanos o enfermos. Al mismo tiempo también vamos a pensar, por ejemplo, en un quiste. Vamos a pensar en un quiste renal. Un quiste renal, una formación de la membrana en la cual se llena de líquido. Entonces tenemos solamente líquido. Pero ¿qué pasa? Si ese quiste está complicado, quiere decir que está sangrando, también ese contenido va a cambiar. Entonces la señal de resonancia va a ser distinta porque hay proteínas. Entonces puede diferenciar un tejido del otro con mucha facilidad. Eso es lo que vamos a- a nombrarla como la primer ventaja o la gran ventaja que tiene la resonancia magnética, que es la caracterización tisular. Después, al cuerpo en general, para estudiarlo, lo podemos dividir en más o menos en tres regiones. Osteoarticular, como prácticamente el gol estándar para resonancia, además también de lo que es el sistema nervioso central, o sea, todo lo que es neuroradiología. La parte osteoarticular, vamos a encontrarlo con lo que es todas las articulaciones. Los rayos, por ejemplo, con una tomografía o rayos X, nos dan una hermosa imagen de lo que son los huesos, las estructuras óseas, pero la parte de los ligamentos no lo vemos mucho. La parte de los cartílagos tampoco, apenas vemos una sombra que se pueda llegar a dibujar. ¿Por qué? Porque pasan los rayos y prácticamente no tenemos forma de poder identificarlos. En cambio, en resonancia sí. En resonancia vamos a verlo de otra manera, en forma indirecta, pero se pueden ver, o mejor dicho, se pueden decir en dónde están. Los ligamentos, ni hablar también. Rodillas, lo que son las roturas de los ligamentos, esguinces también. Articulaciones propias, eh, vamos a decir también lo que son las técnicas que tienen un poquito más de complejidad, porque también en las articulaciones se inyecta gadolinium, lo que son las altas resonancias magnéticas también. Entonces, eso también son todos puntos que vamos a ir viendo a medida que vayamos la clase. Pero la parte articular, fundamental en resonancia magnética como técnica gol estándar. Lo mismo lo que es en el sistema nervioso. Para estudiar el cerebro, no hay mejor técnica que la resonancia. Perdón por los BTC, pero la resonancia magnética tiene esa facilidad también, por ejemplo, de poder detectar una ACV cuando está en su fase inicial, o sea, cuando es un subagudo, o sea, cuando apenas empezó ese ACV, en una cuestión de horas. ¿No? Al principio no se ve por una tomografía, después a medida que va pasando el tiempo sí, pero inicialmente no, en cambio una resonancia sí te lo demuestra. Entonces también ahí, ojo, para lo que sería el estudio del cerebro cuando vamos a suponer un caso que están en una guardia y les cae un paciente por un deterioro cognitivo, no, mejor dicho, un deterioro del cognitivo, no, deterioro del sensorio, en el cual tienen los síntomas. Lo primero que van a hacer va a ser una técnica de difusión a ese cerebro para saber justamente si tiene o no tiene una ACV. Después en el cuerpo, tórax, abdomen, pelvis, vamos a ver lo que es pelvis, lo que es toda la pelvis, que sería parte ya de lo que es músculo esquelético, podemos decir, y al mismo tiempo también la cavidad de la pelvis, todo ese estudio de lo que está ahí adentro, pelvis masculina, pelvis femenina, pelvis de alta resolución. Vamos a ver parte de lo que es estadificación de cáncer de recto, vamos a ver también todo lo que son patologías de útero y anexiales, y después en lo que es el tórax, que no es terreno de resonancia magnética, pero sí para grandes vasos, para también estudiar el corazón. Vamos a ver cardioresonancia.
Vamos a ver un montón de cosas, así que paciencia. Otra cosa también, cuando nos encontremos con esto de imágenes y demás, vamos a hacer mucho trabajo sobre eso, porque a veces es un tanto frustrante, porque uno cree que por ahí es como decir, bueno, yo por ejemplo, que uno ya lo sabe, dice, bueno, entiendo que lleva su tiempo y además uno ve 20 veces las cosas y son secuencias que se parecen mucho, entonces va a decir, ¿qué estoy mirando acá? Entonces eso vamos a hacerlo mucho, ese trabajo de no frustrarse, eso es lo que quiero transmitirles, de que vean la imagen, empiecen y así ir practicando, como para poder identificar qué es lo que están mirando, qué es lo que está presente ahí. Después es de diferenciación tisular entonces, como lo que es la gran ventaja en resonancia, además de algunas otras cositas más, ¿cierto? Así que vamos a seguir. Sala de resonancia. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿En dónde nos vamos a mover nosotros? Ahí. Esto que está, por ejemplo, donde vemos la sala global, porque estamos viendo varias partes. Acá, esto verde, que es lo que quiero marcarles, es el recinto en donde está el resonador. Tenemos un campo magnético muy potente acá. Entonces, desde la puerta para adentro, hay que tener muchísimo cuidado, obviamente. Es una área restringida, en la cual la seguridad depende de nosotros. O sea, nosotros tenemos que hacer de que el paciente pase en forma segura. Si no lo hace, es nuestra culpa. Y pueden pasar accidentes. Hace poco hubo un accidente muy grande con un hombre con una cadena que se metió al resonador y quedó como, no sé si le cortó la cabeza, no sé bien qué fue lo que pasó, pero murió el hombre. Fue en Estados Unidos eso. O sea, se metió con una cadena. Yo imagino que, mejor dicho, no imagino, había pasado de que como que se metió solo, ¿no? Y el resonador, claro, un ferromagnético ahí, un metal, un hierro, ¡tan! Se va a ir al resonador, terminó ahorcado el tipo. Así que bueno, esto que estamos marcando en verde es lo que es la jaula de Faraday. Además de lo que decíamos del recinto de la seguridad, esta jaula de Faraday tiene una función en resonancia magnética que es evitar que las ondas de radiofrecuencia que hay en el espacio, ¿cierto?, donde estamos, no ingresen dentro del recinto donde está el resonador, no ingrese aquí. ¿Por qué? Porque tenemos justamente radiofrecuencia ahí adentro, entonces no queremos que haya perturbaciones con otras ondas de radio que vienen de afuera. Entonces, lo primero que podemos decir es que la jaula de Faraday, ¿sí?, lo que hace justamente es evitar que entren las ondas de radiofrecuencia externas, o sea, cualquier onda de radiofrecuencia, de cualquier onda electromagnética va a quedar absorbida por la jaula. Después lo que vamos a encontrar es justamente la consola donde vamos a estar operando. Acá tenemos lo que son pulsadores de corte de energía, en los cuales puede haber un defecto en el resonador. Entonces nosotros podemos pulsar ese botón y bajar lo que es la corriente del equipo. Pero no sería lo que es un quench. ¿Qué es un quench? La palabrita esta dice de que cuando se pierde lo que es el vacío dentro de la cámara sellada de un resonador superconductivo, va a haber un aumento de la temperatura porque se está perdiendo el vacío y ahí adentro hay todo helio, helio en su estado líquido. Al cambiar la temperatura, cambia el estado de agregación de la materia y ese líquido se transforma en gas, entonces sale todo ese gas afuera. Ese helio tiene una función que es enfriar un circuito conductor donde circula corriente eléctrica. Entonces, al enfriar, mejor dicho, al aumentar la temperatura, a perder ese vacío, automáticamente el campo magnético disminuye, o sea, se pierde el campo magnético. Entonces, es un botón de paro que hay que utilizarlo en resonancia magnética si hay riesgo de vida de un paciente, o sea, hay un atrapamiento del paciente o lo que sea, y dos, si un incendio se está acercando a donde está el resonador. Hay que pulsarlo. A veces van con una llave. No es fácil pulsarlo porque justamente no queremos que todo ese helio se pierda. El helio es ¿cómo decir?, un gas que está prácticamente agotado, en muy poco ya. Entonces es cada vez más caro. Llenar un resonador con helio puede costar $80.000 media carga. Así que imagínense, no queremos que pase un resonador, un quench, mejor dicho. Después vamos a encontrar también lo que son los circuitos de lo que es la plataformas de gradiente, sería que son, vamos a decirle que son los computadores en los cuales disparan y dan las órdenes para que entren los gradientes y salgan, o sea, que se activen las bobinas. Después también, esto le podemos decir que es la sala seca.
Después vamos a encontrar la sala húmeda, donde va a estar el dispositivo que se llama chiller, que es un circuito de enfriamiento con agua, que hace es disminuir la temperatura de todos esos sistemas. Si cualquiera de este sistema no funciona o hay un aumento de la temperatura, automáticamente el resonador deja de funcionar. Después son todas medidas, tienen todos, como decir, protecciones o topes, porque cualquier aumento de la temperatura puede generar un tipo de desperfecto en los equipos. Vamos a pasar acá. Acá decíamos lo que es la jaula de Faraday, con mucha atención, fíjense cómo está todo revestido el lugar, con todas unas láminas de cobre, pueden ser también de aluminio, hasta la puerta inclusive también está revestida, justamente para tratar de que ese recinto no entre radiofrecuencias, como decir, como Faraday interviene un fuerte campo magnético y ondas radiofrecuentes, de vital importancia que no ingreses ondas electromagnéticas del exterior. Fíjense acá, por ejemplo, este es Tesla. Acá hay una bobina de Tesla y justamente lo que tiene acá es un enrejado. Ese enrejado, él está dentro de ese enrejado, entonces toda esa corriente eléctrica, toda esa electricidad que hay ahí, justamente va a ir hacia lo que es el metal, que es el metal conductor, le va a gustar ir ahí a la electricidad y automáticamente como decir, se disipa, se va hacia tierra, hacia la carga hacia la tierra. Em, Tesla con todas sus cosas, ¿no es cierto? Estas cuestiones de genio, fue un visionario, porque no solamente él pensaba lo que era la transmisión de energía, digamos, sin cables, ¿no es cierto? Por el aire, por lo que es hoy. Ya hoy parecía de vanguardia lo que es el Wi-Fi y lo que es al mismo tiempo en algunos países cómo se están transmitiendo ya energía en forma inalámbrica, y este tipo lo pensó hace 100 años atrás. Pero bueno, por cuestiones monetarias, obviamente lo que es negocio, no se dejó progresar con estas investigaciones de este hombre, pero hubiese sido totalmente diferente de lo que nos vemos hoy. No existirían cables, no existirían este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, jaula de Faraday como punto principal, mucha atención con eso, de lo que es, vamos a parte desde equipamiento, a los resonadores, a ver, vamos a poder clasificarlos, vamos a decir, a ver, tenemos así y tenemos así los resonadores, los podemos clasificar por su estructura o por su campo magnético. ¿Eh? Por su estructura, vamos a decir que son resonadores abiertos, cerrados o dedicados a articulaciones, a cabeza, pero van a tener esa misma característica. Fíjense, un resonador abierto en donde ven los polos magnéticos, acá norte y sur, así en esa disposición, con el campo magnético vertical, donde encontramos los dos polos, y el paciente se ingresa aquí. Este es un resonador, es un Siemens, un Open Viva. Este es un resonador abierto de 0,23 Tesla. Y el que está mirando acá es un cerrado Philips, es una Ingenia. Esta chimenea que está aquí, fíjense de este costado, es donde justamente, si llega a haber un quench, todo ese gas va a ir por ahí, pero es tanta cantidad de gas que termina saliendo por todos lados, entonces hay que evacuar la sala si llega a suceder eso. Pero bueno, esa chimenea es para que lo lleve y que el gas pueda ventilarse. Después, por sus campos magnéticos, podemos tener campos magnéticos permanentes, que podemos decir que son un imán permanente, en lo cual son hierro voluminoso, puestos todos con los momentos magnéticos de esos hierros todos apuntando al mismo lugar, entonces se genera un campo magnético. Después los resistivos, en donde vamos a inducir una corriente eléctrica sobre un conductor, entonces tenemos energía que circula sobre un conductor, por lo tanto vamos a tener un campo magnético. Ese campo magnético va a depender de la cantidad de energía que se está induciendo sobre ese cable. A eso se llama lo que sería un electroimán. Y si le pasa corriente, tenemos un campo magnético. Se saca la corriente, deja de estar ese campo magnético. Y después los superconductivos. El superconductivo, que les decía, que como hay estos tipos de equipos en los cuales hay helio presente, porque necesita que esté muy frío todo ese circuito conductor, y con la característica que tiene de que hay helio y alcanzan potencias muy altas. Vamos a hablar un poquito de potencia. Vamos a decir que los resonadores permanentes hoy podemos encontrar de 0,2 Tesla a 1 Tesla. Hay, en el medio podemos encontrar una infinidad, también hay de 0,5. Resistivos también, lo mismo. Resistivos no se puede aumentar desproporcionadamente la cantidad de energía inducida sobre el conductor y por efecto, obviamente físico, ese campo magnético va a ser proporcional a esa cantidad de energía. ¿Por qué? Porque va a venir lo que sería la ley esta de Ohms, en la cual nos dice de que si se induce mucha energía sobre un conductor, esta se opone al paso de la corriente. Esa oposición
que hay al paso de la corriente, vamos a entenderlo como que son choques sobre las estructuras, entonces se aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura se funden los cables. Entonces hay lo que sería un factor limitante en cuanto a la potencia de ese campo magnético, producto de que no podemos tampoco inducir tanta cantidad de energía. Entonces, más o menos aproximadamente 0,23 a 0,5 Tesla va bien. Después, superconductivos, podemos agruparlos en desde 1,5 Tesla a 3 Tesla, lo que son los comerciales, lo que se pueden comprar. Podemos llegar a encontrar también experimentales superconductivos de 11 Tesla, 7, 11, y lo que son los campos magnéticos, o mejor dicho, los campos superconductores y al mismo tiempo también híbridos con componentes resistivos, estos pueden llegar a alcanzar potencias de 45 Teslas, una bestialidad. Después yo les voy a pasar un video para que miren, hay un videito que explica muy, muy bien todo eso, así que para que también lo puedan mirar. Eh, También entonces el resonador abierto, como decíamos, fíjense el espacio, esto va muy bien para lo que son los pacientes claustrofóbicos. El paciente entra por acá, siente que tiene cierto espacio alrededor, si bien tiene una cosa en la cabeza acá enfrente, va a tener también una bobina, que es lo que están viendo acá, esa bobina que están viendo ahí. Eh, es como decir un poquito más amistoso con los pacientes claustrofóbicos. Pero ¿qué pasa? La calidad de imagen no es lo mismo, o sea, la calidad de imagen es bastante inferior para lo que son los resonadores abiertos versus un resonador superconductivo, o sea, de 1,5 o de 3 teslas. O sea, la calidad de imagen es muy superior cuando son los resonadores superconductivos. Después acá tenemos otro modelito que es el que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Donde podemos ver también lo que les decía, la disposición siempre vertical, ¿eh? Ahí el campo magnético con sus dos polos. Estos se concentran, como decir, grandes masas de hierro que hacen de que se tenga ahí todo concentrado en la línea de campo, entonces pueden tener una potencia magnética bastante grande. Después los resonadores, acá como vemos un cerrado, este cerrado que está aquí, la disposición del campo es horizontal. Es un tubo y el campo magnético se alinea, se agrupan, mejor dicho, líneas de campo, ¿eh? Y la disposición de ese campo es horizontal. Entonces varía, como fíjate, de 1 a 3 teslas, más o menos lo que hay era un comentario respecto a lo que son los tiempos de adquisición. En un resonador abierto vamos a hacer una rodilla en 30 a 40 minutos aproximadamente. En cambio, en un cerrado lo hacemos en 10 o 15 o menos. Y vamos a tener todavía más calidad de señal. Pero bueno, eh, o sea, de lo que se tiene respecto a equipamiento, ¿no? Las dos son imágenes diagnósticas, que eso es lo importante. ¿Eh? Después, los costos obviamente no son iguales, el helio se va perdiendo, entonces hay que rellenarlo. Al mismo tiempo también, todo obviamente más costoso, todo lo que pueda llegar a ingresar aquí adentro también tiene que ser todo homologado por parte de resonancia, entonces también son diferentes números. Un resonador abierto es mucho más fácil de mantener, mucho más barato que un superconductivo. Después tenemos también acá un resonador dedicado, fíjense, acá como, vamos a decir, como si fuese una especie de tamborcito, ¿no es cierto? Ahí, como una barropita, en la cual se mete la articulación que queremos estudiar. Son muy cómodos, fíjense cómo están ahí, como la disposición de la persona, como está ahí. Después tenemos este otro, que es un resonador, lo que es un híbrido, un RMI PET, en el cual tenemos resonancia por un lado y detector PET por el otro. Entonces hacemos lo que es la fusión de imágenes. Es mucho más popular la PET-CT, pero también esto también existe, así que ténganlo en cuenta como lo que es tecnología de punta, en lo cual hay lo que es la fusión de imágenes de estas dos técnicas diferentes, entonces tenemos una gran, digamos, información de lo que es del metabolismo celular, o sea, de qué es lo que está pasando en las células. Además de que la resonancia ya tiene esa característica, con el PET, obviamente, aumentamos aún más qué es lo que está sucediendo a nivel celular. ¿Qué está pasando a nivel celular? Entonces decimos metabolismo celular y receptores celulares. Después, ¿qué más? Acá, bueno, vamos a tener una vista de lo que son, diríamos, los resonadores sin su carcasita. Fíjense, como si fuese una especie de termo, ¿no es cierto?, ahí adentro. Fíjense el resonador abierto como está, ¿no es cierto? Es terriblemente grande, uno lo ve así medio chico, pero es inmenso, pesa una bestialidad. Entonces también, otra de las cosas, siempre los resonadores van a estar
en pisos bajos, subsuelo, primer piso, algo como mucho, un segundo piso, como en Fundación Favaloro que tienen resonadores en un segundo piso, por ejemplo. Pero es raro encontrar porque son muy pesados. Además, imagínense transportar todo eso, colocarlo en el lugar, es todo un tema. Entonces siempre van a estar en los pisos, subsuelo, planta baja, primero, segundo como mucho. ¿Bien? Más o menos lo que es la parte potencia, acá como lo que veníamos hablando. Y a ver qué más, y acá ya estamos. A ver, vamos a volver acá entonces, respecto a lo que es, tengan en cuenta de que los resonadores que son de este tipo, en los cuales nos encontramos con un abierto, en este caso estamos viendo uno que es de hierro entero. ¿Qué pasa? Si queremos más potencia magnética, tenemos que utilizar otro tipo de materiales. Y esos otro tipo de materiales que se está utilizando ahora son de cerámicas. Son cerámicas que están imantadas y esas cerámicas hacen de que los campos magnéticos suban, aumenten un montón. Así que tengan en cuenta eso, tengan en cuenta de que podemos encontrar con dos tipos de magnetos, ¿sí? Para lo que es un permanente, ya sea masas de hierro enteras o mixtos, cerámicas y hierro por un lado. Así que bueno, esto para la parte de ahora ya está bien. Dejo de compartir. Si tienen alguna pregunta me dicen. A ver si alguien llegó. Ah, ahora sí, estamos todos. Creo que falta uno. Tenía 15, creo, anotados. Pero bueno, el que no estuvo o que llegó hace poquito, bienvenido al curso. Total prestancia para hacer el curso a su ritmo, a su tiempo. Las clases van a quedar grabadas, como les decía anteriormente. Se va a subir todo a una plataforma en la cual se va a compartir un enlace para que ustedes puedan mirarlo, ¿sí? Cuando puedan. Así que no va a haber asistencia y recuerden, dos módulos de 40 y de 40. ¿Pregunta? ¿Algo para decirme? ¿Alguna cuestión? Los escucho, porque igual queda un minutito para esta parte de la clase y seguimos en unos 10 minutos más o menos que se procese grabación y demás para lo que es el protocolo de rodilla. Ya vamos a empezar con imágenes, así que es como el ABC. Rodilla primero, fundamental, 6 rodillas, 7 por día, tum, 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 tum. Después vienen columnas también, como otra parte muy, muy habitual para hacer, y después el cerebrito también, cerebros muchos también. Bueno, ese sería el ABC de rezo. Bueno, si no tienen para decir nada, eh, desconecto 10 minutos y nos volvemos a ver, o nos vamos a conectar, mejor dicho. ¿Eh? Así que bueno, desconecto por aquí y nos vemos después.